Audio, ahora sí tengo audio, vamos a ver, avísenme por favor si creo que no tenía audio. Ahora, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Si pueden confirmar, por favor, si ahora tenemos audio de este en vivo de el venezolano Co con la Fundación Juntos Se Puede. Ahora sí, gracias. Ahora sí, perdón si había un problema de conexión. Gracias por avisar. Ahora sí, gracias. Gracias. Había un problema de conexión con el micrófono. Esto es un en vivo del venezolano Co. Vamos a conversar con la directora, entonces, gracias, con la directora de la Fundación Juntos Se Puede. Vamos a esperar entonces que Ana Karina García haga contacto con nosotros para ofrecer detalles y contexto, sobre todo del comunicado que han hecho público a través de sus redes sociales sobre la necesidad de un reconocimiento del principio de reunificación familiar de los migrantes venezolanos en Colombia. Esperamos entonces la solicitud, vamos a ver si la tenemos aquí, de Ana Karina García. Yo quería invitarlos a ustedes también a propósito de este live para que sigan a través de las redes sociales del venezolano Co todo lo que está ocurriendo en Venezuela, en Colombia, sobre todo también noticias sobre migración en Colombia y en la frontera la frontera colombo-venezolana. Estamos ofreciendo allí contenido relacionado a eso. Vamos entonces ahora, que ahora sí creo que ya el audio está todo bien y vamos a poder entonces compartir con ella. Vamos a esperar. Ana Karina. Ana Karina, ¿estás? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola Ana Karina, Un placer. ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, Ana Karina, el primer propósito, y por eso te contacté, porque tuve la oportunidad de ver el comunicado que hicieron público, que hizo público la Fundación Juntos Se Puede, y la verdad que esto en el contexto de lo que está ocurriendo hoy en Colombia, siguen llegando los migrantes venezolanos y hay, vamos a decirlo así, como una suerte y una especie de vacío en la respuesta institucional y de regularización de estos migrantes. Pero este comunicado muy central dice que entonces hay una necesidad de reconocimiento del principio de reunificación familiar de estos niños migrantes que están vinculados al sistema educativo, pero sus padres necesitan regularización. ¿Nos puedes explicar un poco el sentido y el contenido de este comunicado, Ana, por favor? Sí, José, mira, en el marco de la alerta migratoria inicial que hicimos este año, donde hicimos un llamado a la comunidad internacional, al gobierno, porque tenemos 19 meses en que no se abre la posibilidad de regularización para un venezolano. Eso nos llama la atención y nos hace sentir que hay un retroceso en la política migratoria de Colombia, pero peor aún, tenemos un estatuto vigente para los niños, niñas y adolescentes hasta el 2031. Todo niño que esté vinculado al sistema educativo se puede regularizar. Ahora bien, ¿qué hace un niño que tiene un documento si va a un hospital y este niño entra a una operación y la mamá no tiene un documento legal para firmar la operación? ¿Qué hace este niño si necesita una representación para ir al colegio y la mamá no tiene un documento legal que le permita estar en Colombia? ¿Qué hace ese niño si sus padres no pueden trabajar? ¿De qué vive ese niño? Entonces estamos tirando a estos niños ¿a qué? Al trabajo infantil porque sus padres no tienen cómo mantenerlos de forma formal, valga la redundancia, es decir, con un contrato laboral porque no tienen documentación. Entonces, hay un principio en la legislación internacional que dice que por principio de reunificación familiar, si tú regularizas a un niño, toda su familia tiene derecho a estar regularizada. ¿Por qué? Porque si no sigues dejando a ese niño igual de vulnerable que si no tuviese documentación. Nosotros tuvimos la oportunidad de expresar esto en el lanzamiento del Observatorio de Migración en Colombia, en el Sí, lo vi. cual nosotros dijimos, ¿por qué no se está cumpliendo este principio de reunificación familiar? A lo que tuvimos la respuesta de Migración Colombia, que dice que sí se puede utilizar el principio de reunificación familiar para regularizar a los padres de estos niños. ¿Qué hicimos entonces frente a esto? Enviamos un derecho de petición a Migración Colombia solicitando cuál es el procedimiento para hacerlo.
porque perfecto, entendemos que el principio de reunificación familiar es un principio al que Colombia se acoge y que además respalda a nivel internacional. Pero ¿cómo hacemos para aplicarlo? Porque si comenzamos a enviar un derecho, una tutela tras otra, tras otra, tras otra, para que los padres obtengan este permiso, vamos a colapsar el sistema. Entonces, como nuestro objetivo es contribuir y apoyar a que esto se haga de la mejor manera, estamos esperando respuesta de Migración Colombia frente a este derecho de petición. Todavía está dentro de los lapsos legales en que Migración tiene para responderlo y que además no le pedimos cualquier cosa, ¿no? Le pedimos un procedimiento que no existe. Deben estar creando este procedimiento para que los venezolanos entonces que tengan un niño en el sistema educativo se puedan regularizar. Eh, Buenísimo, Ana, por ese contexto. Ana, una pregunta, ¿de cuántos migrantes estamos hablando en este caso que podrían beneficiarse en el caso que haya una respuesta favorable de Migración Colombia? ¿Cuáles más o menos se tiene estimado estos padres? ¿Cuántos serían estimados? Mira, nuestra estimación es que hoy hay irregular en el territorio colombiano aproximadamente 600.000 venezolanos. Si nosotros nos dejamos llevar porque la familia venezolana normalmente tiene niños, es decir, que aunque no estén vinculados, tienen la oportunidad de vincularse, pudiésemos decir que inclusive hasta 400.000 padres pudiesen beneficiarse de esto. Y además no solo resolvería un problema para esta familia, sino también para el gobierno colombiano, porque un migrante regularizado es un migrante productivo, es un migrante que aporta, es un migrante que está más lejos de las mafias, de los grupos irregulares, de la trata de personas y está más protegido ese menor, porque además Colombia es un país que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros estamos convencidos de que este procedimiento va a salir y de que estas personas van a poderse beneficiar. A mí me llamó la atención, Ana, que tú lo decías en tus redes sociales sobre una alerta migratoria. Y bueno, seguramente esto también va a quedar, este live que te agradezco mucho, este espacio en el feed del Instagram del Venezolano Colombia y en el Facebook también y en www.elvenezolanocolombia.com para que los migrantes se puedan justamente orientar sobre lo que tú estás diciendo. Pero siguen llegando los migrantes venezolanos a Colombia, lejos de la retórica, tú lo sabes muy bien, de una narrativa que se está tratando de promover, de que hay efectivamente y que un supuesto regreso de migrantes venezolanos a Venezuela, pero lo cierto es que hoy yo tengo la percepción por lo que me devuelven y me dicen los migrantes venezolanos que están en Bogotá, por ejemplo, con quien converso en Cúcuta, que se sienten en el gobierno de Gustavo Petro desasistido, que la política migratoria realmente cambió en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué opinas tú de quienes afirman esto, Ana? Mira, ¿Es así? yo creo que hay un tema de narrativa pública que ha llevado a un cambio importante, porque con el restablecimiento de relaciones, evidentemente, si nos paramos desde la perspectiva de la geopolítica, Sí. el gobierno de Petro tiene que cuidar su narrativa para poder mantener estas relaciones que además generan unos procesos diferenciales en la frontera, que además generan unos procesos que también de una u otra forma ayudan al gobierno a mitigar este proceso de la migración. Ahora bien, si es cierto que los venezolanos están retornando a Venezuela porque las cosas en Venezuela se arreglaron, mi respuesta es no. Y además mi pregunta es, ¿cómo estamos midiendo esto? Si el venezolano que sale por la frontera desde Colombia hasta Venezuela sale sin sellar, ¿quién y con qué mecanismo estamos midiendo esto? Ahora bien, pero calculemos, estamos hablando de que Migración dijo que hay una reducción de un 1% de venezolanos en el territorio. Pongamos que es verdad. El 1% estamos hablando de 48.000 personas. Y han salido por el Darién 500.000. ¿Cómo sabemos que esas 48.000 no salieron por el Darién? ¿Quién tiene el registro de sellos si la entrada y la salida de Venezuela no es No hay de forma oficial? control de eso, Ana, no hay Y por el control. Darién tampoco. Entonces, ¿quién dice que Ana Karina entró en el 2017, estuvo en Colombia hasta el 2023 y salió en el 2024 otra vez por Venezuela? ¿Cómo no sabemos que salieron por el Darién? Entonces, yo lo que hago un llamado es, entendemos que hay narrativas políticas, está bien. Aceptemos las narrativas. Yo no las comparto, pero podemos aceptar que hay unas narrativas. Pero hay una realidad dentro del territorio colombiano.
que no es una realidad que tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con la convivencia continua de los territorios. Estamos hablando de que los venezolanos que están en territorio colombiano conviven todos los días con la población de acogida, con el colombiano. Necesitan trabajar, acceden al sistema de salud, generan gastos de mayor cantidad cuando no están regularizados que cuando sí lo están. Cuando no están regularizados, dependen de las ayudas del Estado. Esto genera más gasto al Estado. Entonces, mi planteamiento y la postura de Juntos se puede frente al gobierno de Colombia es: no pongamos la migración como un tema de la geopolítica internacional. Pongamos la migración como una realidad del territorio colombiano que necesita ser abordada para que realmente podamos tener un territorio de paz. Si el gobierno de Gustavo Petro tiene en la mira tener un territorio de paz, la única forma de que eso suceda, dicho por él mismo, es que no haya ninguna población excluida. Si yo excluyo la migración, hay una población excluida que queda en las periferias, que profundiza los índices de la pobreza y que en vez de ayudar al desarrollo de Colombia, echa para atrás ese proceso de paz. Entonces necesitamos que Colombia lo asuma, no como una política internacional, sino como una política nacional, porque somos nuevos y nuevas bogotanas, nuevos y nuevos colombianos que estamos en este territorio y que además la mayoría tenemos vocación de permanencia. Interesante, Ana, porque además a propósito de lo que estás diciendo, el punto también central que de las nuevas autoridades, bueno, ya nuevas, ya tienen más de año y medio gobernando en Colombia, integren también en su narrativa, en su discurso a los migrantes venezolanos. A mí me llega, por ejemplo, Ana, debo decirte, información de muchísimas instituciones claves que tienen que ver con la migración venezolana, que tienen vinculaciones y tienen incluso políticas hacia los migrantes venezolanos y no nombran no nombran la palabra migrantes venezolanos, no se logra identificar, que nosotros lo veíamos en el caso de, por ejemplo, en el periodo del presidente, el expresidente Iván Duque. En ese caso, en sus discursos los mencionaban, había como un reconocimiento que había esa presencia en Colombia de casi 3 millones de migrantes venezolanos. No así lo estamos viendo. Sé que estamos entrando en territorios o en temas políticos, pero en este caso tiene una interpretación porque esas narrativas o esa incorporación del discurso también que sea reconocida esta población migrante favorece Colombia, lo que tú estás diciendo, favorece la paz. Pero el presidente Gustavo Petro, nosotros hemos hecho unos análisis sobre sus discursos y no hace mención en ningún momento sobre los migrantes venezolanos y el impacto que ha tenido los migrantes venezolanos en el país. Y sin duda eso siempre tiene, así les decía, un impacto en el país y en los migrantes venezolanos que se sienten de alguna manera también como excluidos de este gobierno. Ana, José, no sé qué opinas tú. también que no han sido capaces de reconocer el desarrollo que ha traído al país la migración venezolana. Si no O lo sea, dicen. nada más en Bogotá hay 4.000 empresas creadas por extranjeros. O sea, estás hablando de 4.000 empresas que dan trabajo en un país que tiene 70% de informalidad. Estamos hablando de que en el territorio colombiano se han desarrollado miles de farmatodos. Estamos hablando de que hay una cantidad de restaurantes venezolanos que han invertido en Colombia. Entonces, también el llamado es al reconocimiento de lo que ha causado la migración venezolana en términos positivos en Colombia. Entonces, ahí nosotros, vuelvo al mismo punto, entendemos la narrativa política, no la compartimos, ni la vamos a compartir ni hoy ni nunca, porque somos venezolanos y vivimos la realidad de nuestro país y sabemos lo que está ocurriendo dentro de las puertas de nuestro país, pero hoy, para no entrar en este debate con el gobierno, nuestra petición es entender a la migración como un fenómeno del territorio, como un fenómeno como lo es el desplazamiento interno, un fenómeno como lo es la informalidad, porque la migración venezolana tiene la capacidad de aportar al país en la medida en que el gobierno permita que la gente se regularice. Si no, lo que está creando es una cantidad de personas en las periferias de las ciudades, en la exclusión total, que no causan otra cosa que problemas de convivencia y que profundización en los indicadores de pobreza. Entonces, esto es un tema técnico hoy que tenemos Sí. que poner en el debate, porque en las narrativas políticas muchas veces no vamos a encontrar una unificación de criterios. Ahí sabemos que hay debates y hay posturas y hay gente que piensa más hacia un lado y hacia otro, y está bien, y eso es parte de la democracia. No la comparto, pero es parte de la democracia. Pero cuando estamos hablando de seres humanos, de vidas, de principios internacionales, entonces cambia el discurso.
Ana, sobre la efectividad del PPT, porque quizás aguas profundas, está bien, está esa herramienta y los venezolanos, tú lo sabes muy bien, los vemos completamente felices. A muchísimos, yo sé, y de primera mano, cuando converso con ellos, me dicen que han podido efectivamente esa regularización o esa herramienta del PPT les ha permitido inscribirse, tener sistema de salud. Incluso ya algunos me han dicho que han podido abrir cuentas bancarias. Pero hay otros migrantes venezolanos que me dicen que el PPT no les ha servido. Y cuando dicen no les ha servido, perdón, yo no quiero hacer también aquí como una valoración positiva o negativa, simplemente estoy poniendo en agenda lo que recojo incluso de buena parte de algunos migrantes que me dicen, bueno, fui al banco, no lo dejaron abrir, el PPT no me sirvió para la licencia, voy y de pronto en el banco no conocen porque la fase de socialización de esa herramienta del PPT no se cumplió a cabalidad. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el PPT es una buena iniciativa, es un estatuto temporal de protección. Si tú me preguntas a mí, yo hubiese preferido la modificación del refugio y el reconocimiento a los venezolanos como refugiados en el mundo, pero entiendo también la posición de Colombia porque ser refugiado implica que el Estado debe garantizarte una cantidad de derechos. Eso tiene unos costos altísimos y Colombia no tiene capacidad económica para esto. Pero aplaudo la existencia del PPT, pero también debemos decir que hace falta mucho. Nosotros como organización estamos buscando la forma, y es uno de nuestros gran retos del 2024, de hacer una investigación cuantitativa y cualitativa que nos permita demostrar dónde están las mayores barreras, dónde no se ha logrado realmente que el PPT sea reconocido como un documento garante de derechos, y sabemos que hace falta mucho. Pero también sabemos que hay rutas para subsanar esto. Por ejemplo, nosotros recibimos aquí casos todos los días en los cuales un banco le niega la posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Pero Exacto. nosotros también tenemos un concepto de la Superintendencia Financiera que dice que los bancos deben abrirle una cuenta con PPT a los venezolanos. ¿Eso qué quiere decir? Que con una tutela o con una herramienta jurídica, yo le exijo a ese banco el cumplimiento de mi derecho y la apertura de la cuenta. Aquí lo que falta es implementación, es decir, hay unos marcos jurídicos que son suficientemente robustos, pero que la sociedad no ha socializado y implementado. Entonces, la empresa privada ahí tiene un rol fundamental. Así como le exigimos al Estado, así como le decimos al Estado, necesitamos marco jurídico, que es el rol que les compete, también necesitamos sensibilizar a la empresa privada. Que la empresa privada entienda que este documento es un documento válido, que es un documento que puede durar hasta 10 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que tienen PPT no tienen acceso a crédito. ¿Cómo haces una inclusión financiera real si no está en el data crédito, que es el sistema de crédito nacional, la gente con PPT? ¿Cómo compro una casa? Evidentemente no voy a poder lograr comprar una casa y por ende voy a seguir viviendo en el ciclo del arriendo, que además, comprobado por los economistas, esto profundiza el ciclo de la pobreza. Entonces hace falta mucho, seguimos luchando por esto, pero ya es un avance que logremos que lo vuelvan a abrir. Pero además tenemos Sí, que seguir luchando porque lo reconozca toda la sociedad en su conjunto, no solo el Estado en sus ministerios y en sus espacios públicos, sino también la empresa privada que tiene una gran responsabilidad frente a esto. sí. Ana, una última pregunta. Los migrantes venezolanos que llegan hoy a Colombia, ¿qué opciones de regularización tienen? Bueno, José, lamentablemente está la opción del refugio, que puede tardar 1, 2, 3 años para que te hagan el reconocimiento del mismo, que vale acotar que la Corte Constitucional sacó una decisión que dice que el CONARE y que la Cancillería deben ponerle tiempo a la respuesta a estas solicitudes, que todavía no se ha hecho esto, pero ellos tienen un tiempo, creo que hasta marzo, para cumplir con esta normativa. Eso nos ayudaría a que las solicitudes de refugio no pasen 1, 2, 3 años, sino que tengan un tiempo prudencial corto para tener respuesta. Segundo, las visas, que lamentablemente para los venezolanos es una opción casi que nula porque no Casi tengo nula. pasaporte, una visa Son me cuesta costosas, Ana, también, además son $300. costosas. Una Exacto. visa me puede costar $300, pero Exacto. además ahora pusieron restricciones en las visas. Ahora, por ejemplo, si yo en la Fundación Juntos se Puede quiero contratar un migrante y darle una visa de trabajo a ese migrante, yo tengo que argumentar por qué ese migrante es mejor que un nacional.
entonces estoy creando una brecha de exclusión. ¿Por qué yo Total. tengo que demostrar que uno es mejor que otro y no que yo tengo aquí un perfil capacitado para que pueda trabajar en nuestra organización? En el caso de las visas, tú podías darle visa de beneficiario a tus padres. Hoy en día la resolución elimina eso, dejando al adulto mayor, que es una de las poblaciones más afectadas en la crisis venezolana. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar, porque no tienen pensión, porque sus ahorros se perdieron en la inflación, que dependen de sus hijos netamente. Entonces uno necesita ayudar a sus papás, pero no los puede tener regularizados aquí porque ahora el estatuto, la nueva resolución de visas no permite el padre como beneficiario. Ujú. La verdad, José, es que no hay una esperanza en este momento para yo poder poner un lindo panorama para regularizarse en Colombia, porque el estatuto está cerrado, el refugio puede tardar años y no puedes trabajar mientras está en solicitud, y las visas son costosas y no tenemos pasaportes. Bueno, Ana, te agradezco muchísimo, como siempre, nosotros valoramos muchísimo tus opiniones, tu experticia que llevas adelante en la Fundación Juntos Se Puede. Yo, en nombre de todo el equipo del Venezolano Colombia, quiero felicitarte. Hemos visto el alcance y el crecimiento que ha tenido la Fundación Juntos Se Puede allí en Colombia, la sede de Cúcuta. También los migrantes, cuando hago contacto, me hacen referencia a la Fundación Juntos Se Puede. Sabes que cuentan entonces con el Venezolano Colombia y seguimos en contacto entonces, y atento apenas tengas, por favor, una respuesta favorable o no. Seguramente va a ser favorable de Migración Colombia hasta la petición que han hecho. Hacemos entonces otro en vivo para entonces darle como interpretación y saber el alcance y la implementación que va a tener. Muchas gracias, Ana. Gracias, Seguimos. José, Gracias. y a todos. Seguimos y ustedes, gracias por estar conectados. Nos vemos mañana, que vamos a estar con Karina. Mañana vamos a estar con la cantante Karina, que va a estar en marzo allá en Bogotá y en Cúcuta. Nos vemos.